Sentencia del Tribunal Penal Militar para el Lejano Oriente destinado a resolver las causas particulares y en el caso de Yamashita. El tribunal se constituyó por primera vez el 3 de agosto de 1946 en Tokio y este fue disuelto después de cumplir su labor el 12 de noviembre de 1948. El tribunal fue establecido en virtud y para implementar la Declaración del Cairo del 1 de diciembre de 1943, la Declaración de Potsdam del 26 de julio de 1945, el Instrumento de Rendición del 2 de septiembre de 1945 y la Conferencia de Moscú del 26 de diciembre de 1945. El día 15 de febrero de 1946, el comandante supremo emitió una orden nombrando a los 9 miembros del tribunal nombrados respectivamente por cada una de las potencias aliadas. Esta orden también dispone que las responsabilidades, facultades y deberes de los miembros del tribunal se establecen en el estatuto del mismo. Mediante una de las enmiendas a la Carta, el número máximo de miembros se incrementó de 9 a 11 para permitir el nombramiento de miembros designados por la India y la Mancomunidad de Filipinas. Por órdenes posteriores, los miembros actuales de los Estados Unidos y Francia fueron designados para suceder a los designados originales que renunciaron y se nombró a los miembros de la India y Filipinas. De conformidad con las disposiciones del artículo 9c de la Carta, cada uno de los acusados antes de la apertura, el juez nombraba a un abogado de su propia elección para que lo representara. Cada acusado estaba representado por un abogado estadounidense o japonés. La sentencia como tal se centró en 28 acusados con nombres Araki, Sadao Doihara, Kenji Hashimoto, Kingoro Hata, Shunroku Imanuma, Kishiro Hirota, Koki Oshino, Kaoki Itagaki, Seishiro Kaya, Okinori Kido, Koidi Kikura, Heitaro Koiso, Kiniwaki Miyatsu, Iwan Matsuoka, Yosuke Minami, Jiro Muto, Akira Magano, Osami Oka, Takasumi Owaka, Shumsei Oshima, Hiroshi Sato, Kenryo Shigemitsu, Mamoru Shimada, Shiketaro Shiratori, Toshio Suzuki, Teishi Togo, Shigenori Toyo, Hideki Omesu, Shohiro y Yamashita. Este último dándose por primera vez en una acusación de un tribunal el delito de la responsabilidad del mando. Esto debido a las actuaciones que han tenido sus inferiores o las personas que estaban a su cargo. El 29 de abril de 1946 se presentó ante el tribunal una acusación que previamente había sido notificada al acusado o a los acusados de conformidad con las reglas de procedimiento adoptadas por este tribunal. La acusación contiene 55 cargos acusando a 28 acusados de crímenes contra la paz, crímenes de guerra convencionales y crímenes contra la humanidad o de lesa humanidad durante el periodo comprendido entre el 1 de enero de 1928 y el 2 de enero de 1928 a septiembre de 1945 y el delito de responsabilidad del mando contenido en el mismo periodo hacia Yamashita, distribuido de la siguiente manera. En el cargo 1 todos los acusados fueron, valga la redundancia, acusados de conspirar como líderes, organizadores, instigadores o cómplices entre el 1 de enero de 1928 y el 2 de septiembre de 1945. Para que Japón, ya sea solo o con otros países, emprenda guerras de agresión contra cualquier país o países que puedan oponerse a su propósito. En el segundo cargo, todos fueron acusados de conspirar durante el mismo periodo para que Japón emprendiera una guerra agresiva contra China.
En el tercer cargo, todos fueron acusados de conspiración durante el mismo periodo para que Japón emprendiera esa guerra contra China para asegurar el dominio completo de China. En el cargo cuarto, todos fueron acusados de conspirar para que Japón, solo o con otros países, hicieran una guerra agresiva contra los Estados Unidos, los británicos, Francia, Países Bajos, China, Portugal, Tailandia, Filipinas y la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas para asegurar el dominio completo de Asia Oriental y el Océano Índico-Pacífico. En el cargo quinto, todos fueron acusados de conspirar con Alemania e Italia para que Japón, Alemania e Italia se ayuden mutuamente en una guerra agresiva contra cualquier país que pueda oponerse a ellos. Los cargos 6 a 17 acusan a todos, excepto a Shiratori, de haber planeado y preparado una guerra de agresión contra los países mencionados. Los cargos 18 a 26 los acusan a todos de iniciar una guerra de agresión contra los países mencionados. Los cargos 27 a 36 acusan a todos de librar una guerra agresiva contra los países mencionados. El cargo 37 acusa a ciertos acusados de conspirar para asesinar a miembros de las Fuerzas Armadas y Civiles de los Estados Unidos, Filipinas, la Commonwealth Británica, los Países Bajos y Tailandia, al iniciar hostilidades ilegales contra esos países en violación de la Convención de La Haya número 3 de 18 de octubre de 1907. El cargo 38 acusa a una sola persona de conspirar para asesinar a los soldados y civiles al iniciar hostilidades de violación de acuerdo entre Estados Unidos y Japón el 30 de noviembre de 1908. Los cargos 39 a 43 acusan al mismo de cometer el 7 y 8 de diciembre de 1941 asesinato a Pearl Harbor, Kota Beru, Hong Kong, a bordo del HMS Petrel en Shanghái y en Davao. El cargo 44 los acusa a todos de conspirar para asesinar a gran escala a prisioneros de guerra y civiles de poder en Japón. Los cargos 45 y 50 acusan a ciertos acusados del asesinato de soldados y civiles desarmados de Nankín, Cantón, Hankou, Changsha, Henyang y Keiblin y Liuzhou. El cargo 51 acusa a ciertos acusados del asesinato de miembros de las Fuerzas Armadas de Mongolia y de la Unión Soviética de la zona del río Khalkhin-Gol en 1939. El cargo 52 acusa a ciertos acusados del asesinato de miembros de las Fuerzas Armadas de la Unión Soviética en el área del lago Kazán en julio y agosto de 1938. Los cargos 53 y 54 acusan a todos excepto a Okawa y Shiratori por haber conspirado para ordenar, autorizar o permitir que los diversos comandantes de teatro japoneses, los funcionarios del Ministerio de Guerra y los funcionarios locales de campamentos y unidades de trabajo cometan frecuentes y habitualmente infracciones de las leyes y las costumbres de guerra contra las Fuerzas Armadas, prisioneros de guerra y los internados civiles de las potencias querellantes. El cargo 55 acusa a los mismos de haber incumplido imprudentemente su deber legal en virtud de sus cargos de tomar las medidas adecuadas para asegurar la observancia y prevenir las infracciones de las leyes y costumbres de la guerra. En cuanto a la acusación, durante el transcurso del juicio, dos de los acusados, Matsuoka y Nagano, murieron y el acusado Okawa fue declarado no apto para el juicio e incapaz de defenderse. Por lo tanto, Matsuoka y Nagano fueron absueltos de la acusación. Se suspendieron los procedimientos adicionales sobre la acusación contra Okawa en este juicio. Los días 3 y 4 de mayo se leyó la acusación en audiencia pública en presencia de todos los acusados, aplazando el tribunal hasta el día 6 para recibir las alegaciones o alegatos de los acusados.
En la última fecha, todos los acusados presentaron declaraciones de inocencia ahora ante el tribunal. En cuanto a la Fiscalía, esta abrió su caso el 3 de junio de 1945 y cerró su caso el 24 de enero de 1947. La presentación de pruebas para la defensa se abrió el 24 de febrero de 1947 y se cerró el 12 de enero de 1948, habiéndose concedido un aplazamiento del 19 de junio al 4 de agosto de 1947, para permitir que los abogados defensores coordinen su trabajo en la presentación de pruebas comunes a todos los acusados. Se permitieron pruebas de acusación en refutación y pruebas de defensa en réplica. La recepción de pruebas finalizó el 10 de febrero de 1948. En total se admitieron 4.335 elementos de prueba, 419 personas testificaron en el tribunal, 779 testigos dieron testimonio en declaraciones juradas. Las pruebas relativas a las atrocidades y otros crímenes de guerra convencionales presentados ante el tribunal establecen que desde el comienzo de la guerra en China hasta la rendición de Japón en agosto de 1945 se practicaron libremente la tortura, el asesinato, la violación y otras crueldades del carácter más inhumano y bárbaro por el ejército y la marina japoneses. Durante un periodo de varios meses, el tribunal escuchó testimonios orales o por declaración jurada de testigos que declararon en detalle las atrocidades cometidas en todos los teatros de guerra en una escala tan vasta, pero siguiendo un patrón tan común en todos los teatros, que solo una conclusión es posible, y es que las atrocidades fueron ordenadas en secreto o permitidas voluntariamente por el gobierno japonés o miembros individuales del mismo o por los líderes de las Fuerzas Armadas. Las masacres de prisioneros de guerra, internos civiles, enfermos y heridos, pacientes y personal médico de hospitales y población civil eran comunes en todo el área del Pacífico. Los prisioneros de guerra y los internados civiles fueron masacrados en algunos casos poco después de su captura. La masacre de la población blanca de Balikpapan, que suman entre 80 y 100 personas que fueron ejecutadas de manera cruel el 24 de febrero de 1942 al ser arrojados al mar y posteriormente fusilados después de que algunos fueron asesinados al cortarles los brazos y las piernas con espadas. En relación, es interesante notar que esto se produjo de acuerdo a las relaciones exteriores, marcado como muy secreto, que contenía un borrador tentativo de las políticas de Japón hacia las regiones del sur. La evidencia muestra que la mayoría de estas masacres fueron ordenadas por oficiales comisionados, que algunas de ellas fueron ordenadas por generales y almirantes de alto rango, que en muchos casos los oficiales comisionados estuvieron realmente presentes durante su comisión, observando o dirigiendo o realmente cometiendo asesinatos. Se capturaron órdenes japonesas que daban instrucciones para matar filipinos. Se capturó el archivo de órdenes emitidas por la Fuerza de Defensa de la Armada de Manila entre diciembre de 1944 y febrero de 1945. Esta orden contenía expresamente, y me permito citar tal cual, tenga cuidado de no cometer errores en el momento de explotar y quemarse cuando el enemigo invade. Al matar filipinos, reúnalos en un solo lugar en la medida de lo posible, ahorrando así municiones y mano de obra. Pues el ejército japonés no respetó las leyes de la guerra en el movimiento de prisioneros de guerra de un lugar a otro, sino que los presos fueron obligados a marchar largas distancias sin suficiente comida y agua y sin descansar. Los enfermos y heridos fueron obligados a marchar de la misma manera que los que estaban totalmente capaces. Los prisioneros que se atrasaban en tales marchas eran golpeados, torturados y asesinados. La marcha de Bataan es un ejemplo conspicuo. Cuando el general entregó sus fuerzas el 9 de abril de 1942, el jefe de personal del general japonés Homa le aseguró que sus soldados serían tratados con humanidad. La información decía que los prisioneros
que habían sido obligados a marchar largas distancias bajo el calor y que se habían producido muchas muertes. Toyo admitió que la protesta del gobierno de los Estados Unidos contra el trato ilegal de estos prisioneros había sido recibida y discutida en las reuniones de los jefes de las oficinas en el Ministerio de Guerra, poco después de que ocurriera la Marcha de la Muerte, pero que dejó el asunto en manos de discreción de los jefes de oficina. Para promover sus planes estratégicos en Birmania e India, el cuartel general imperial japonés, a principios de 1942, consideró la cuestión de las comunicaciones. La línea de comunicación conveniente más corta en ese momento era a través de Tailandia. Se decidió unir el ferrocarril que va desde Bangkok, en Siam, con el de Moulmein, en Birmania. La distancia de la brecha es de unas 250 millas, es decir, unos 400 kilómetros aproximadamente, donde se les facilitaría esta comunicación con los ejércitos japoneses en Birmania. La práctica de torturar a los prisioneros de guerra e internados civiles prevaleció en prácticamente todos los lugares ocupados por las tropas japonesas, tanto en los territorios ocupados como en Japón. Los japoneses se entregaron a esta práctica durante todo el periodo de la Guerra del Pacífico. La policía militar japonesa, la Kempeitai, fue la más activa en infligir estas torturas. Sin embargo, otras unidades del ejército y la marina utilizaron los mismos métodos que el Kempeitai. Los guardias de campo también emplearon métodos similares y las fuerzas de policía locales organizadas por Kempeitai en los territorios ocupados también aplicaron los mismos métodos de tortura. Se aplicaron distintos métodos de tortura, entre ellos se destacaban el llamado tratamiento del agua, donde la víctima estaba atada o asegurada de otra manera en una posición boca abajo y el agua fue forzada a través de su boca y fosas nasales hacia sus pulmones y estómago hasta que perdió el conocimiento. La tortura mediante la quema se practicaba ampliamente. Esta tortura generalmente se infligía quemando el cuerpo de la víctima con cigarrillos encendidos, pero en algunos casos se usaban velas encendidas, hierros candentes, aceite ardiente y agua hirviendo. El método de descarga eléctrica también era común. Se aplicó corriente eléctrica a una parte del cuerpo de la víctima para producir una descarga eléctrica. La llamada separación de rodillas era otro método frecuente de tortura. La víctima, con las manos atadas a la espalda, fue obligada a arrodillarse a un poste, a veces de hasta 3 pulgadas de diámetro, insertado detrás de ambas articulaciones de la rodilla para separar esas articulaciones mientras se aplicaba presión en sus muslos. La suspensión era otra forma común de tortura y esta consiste en que el cuerpo de la víctima está suspendido por las muñecas, los brazos, las piernas o el cuello, y en ocasiones de tal manera que estrangulaba a la víctima o le desgarraba las articulaciones. Y la última era arrodillarse sobre instrumentos afilados. Esto consistía en que los bordes de los bloques cuadrados se utilizaron principalmente como instrumentos afilados. La víctima era obligada a arrodillarse a estos bordes afilados durante horas sin alivio y si se movía lo azotaban. Asimismo como la extracción de uñas de los dedos de manos y pies. Esto se utilizó en las mazmorras subterráneas como cámaras de tortura en los lugares de Indochina francesa, en Hanoi, Malaya, en Singapur y en Java, en Bandung, destacándose como las más importantes, pero no las únicas, ya que se manejaba también la flagelación y la tortura mental en estas víctimas. El tribunal procedió a emitir su veredicto en el caso de cada uno de los acusados. Para Araki Sadao es acusado bajo el cargo primero de conspiración para librar guerras. También se le imputaron los cargos 27, 29, 31, 32, 33,
35 y 36. De librar tales guerras, según los cargos 54 y 55, se le acusa de responsabilidad por crímenes de guerra cometidos en China. Para Doihara Kenji, se le acusa de los cargos 1, 27, 29, 31, 32, 33, 35, 36, 54 y 55. Para Hashimoto Kingoro, se le acusa de los cargos 1, 27, 29, 31, 32, 54 y 55, referente a la conspiración de las guerras cometidas en Japón. Para Hata Shunroko, se le imputan los cargos 1, 27, 29, 31, 32, 35, 36, 54 y 55. Para Hirota Koki, se le acusan los cargos 1, 27, 29, 31, 32, 33, 35, 54 y 55. Para Hoshino Naoki, se le acusan los cargos 1, 27, 29, 31, 32, 33, 35, 54 y 55. Para Itagaki Seishiro, se le acusa de los cargos 1, 27, 29, 31, 32, 33, 35, 36, 54 y 55. Para Kaya Okinori, se le acusan los cargos 1, 27, 29, 31, 32, 54 y 55. Para Kido Koichi, se le acusan los cargos 1, 27, 29, 31, 32, 33, 35, 36, 54 y 55. 12 de ellos son condenados a cadena perpetua, 6 de ellos condenados a la horca. Shigemitsu Mamoru fue condenado por 7 años a partir de la fecha de la lectura de cargos. Itoko Shigenori fue condenado a prisión por 20 años a partir de la fecha de la lectura de cargos.